Ahí está. Ok. Y vamos a ir al libro de Hebreos y vamos a hablar un poco ya del nuevo pacto que se presenta ahí en Hebreos capítulo 8. Y lo que quiero presentar esta mañana más bien es lo que significa eh, la maldición por violar un pacto. Cuando condenaron al Señor a muerte, ¿verdad? Los sacerdotes. Uh, la muerte, por lo regular, para un judío era apedrearlos. Apedreaban y era una muerte rápida, ¿verdad? Una, un golpe en la cabeza con una piedra y luego los demás seguían, ¿verdad? Yo creo que con el primer golpe perdías la conciencia, te noqueaban y luego te terminaban de matar o con una espada. Pero los sacerdotes no estaban muy satisfechos con una muerte de esa. Entonces fueron y le pidieron a Pilato que lo crucificara. Y la muerte sobre una cruz, sobre un árbol, era señal de maldición. Y ellos estaban convencidos, ¿verdad? En sus mentes que Jesús era un engañador, ¿verdad? Más bien el hijo del diablo, y que él había quebrantado o había violado el pacto de Dios. Entonces querían ellos que lo levantaran y fueran maldecidos. Si no tenemos nosotros una idea de cómo se establecían pactos y cosas así, le vamos a fallar a todo eso lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Y al mismo tiempo, aunque, ¿verdad?, todo se ve tan terrible, para nosotros es la bendición. Ahora, en Hebreos 8, capítulo 8, en la clase, los que han seguido la clase, llegamos hasta el 8, del 1 al 5. Estudiamos eso la semana pasada. Pero de aquí, del 6 hasta el 13, para poder entender lo que sigue, vamos a tener que definir ciertas palabras y las acciones asociadas con esas palabras. ¿Okay? Para muchas palabras españolas, en español las entendemos con definiciones modernas. Por ejemplo, bautismo. Si te metes a un diccionario moderno, la palabra bautismo te va a decir el diccionario moderno que es esparcir agua y es un acto religioso, esparcir agua sobre un niño. ¿Okay? Y muchos de los que venimos del catolicismo, al principio cuando empezamos a estudiar estas cosas, ese era el pensamiento que teníamos. Cuando oímos la palabra autismo, la imagen que teníamos en la mente era de un niño, ¿verdad? Sobre una pila, ¿verdad? Y el sacerdote esparciendo agua, ¿verdad? Y yo me acuerdo que le dejé un tratado a mi papá y a mi mamá sobre el bautismo y se fueron y se bautizaron. Pero el sacerdote ya de adultos, ¿verdad? Pero les esparció agua, ¿okay? Porque es el pensamiento que tenían. Ya les expliqué más, pero para ellos fue suficiente. Ya de adultos se bautizaron. Pero no cumplieron meramente con una sepultura como nos enseña la escritura. Ahora, la palabra pacto, si te metes a un diccionario moderno, te va a decir que un pacto es un acuerdo o un tratado, una alianza o una alianza. ¿Okay? Y en la Biblia, la palabra alianza y pacto se encuentran. ¿Okay? Pero la definición moderna comparada con la definición que encontramos en la Biblia de alianza y pacto es muy diferente. ¿Okay? En la Biblia encontramos un protocolo, o sea, un proceso para entrar en un pacto. ¿Okay? Y en los procesos modernos, el proceso moderno, eh, los partidos, cuando unas personas van a hacer, por ejemplo, el tratado de
un acuerdo, el tratado de libre comercio, cosas así. Ah, los que hacen el tratado realmente no están completamente entregados, ¿ok? No es una entrega. Y es lo que voy a tratar de enseñar esta mañana, que el pacto se trata de una entrega, ¿ok? Ahora, en los pactos bíblicos hay bendiciones y maldiciones. ¿Ok? Las bendiciones son grandísimas y las maldiciones son severas. En los pactos que le llaman o tratados modernos, solamente son multas, es todo lo que vas a mirar si violas el tratado. ¿Ok? Pero en la Biblia es muy diferente. ¿Ok? Ahora, este bloque que queremos ver ahora, esta mañana, de Hebreos capítulo 8, del 6 al 13, es una continuación del capítulo 7. ¿Ok? Lo que estudiamos la semana pasada, capítulo 8, del 1 al 5, ahí se detuvo simplemente para introducir el propósito de la ley, el propósito del tabernáculo y el propósito del sacerdocio. ¿Ok? Ahora, el último versículo del capítulo 7, así lee: porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Y luego tenemos ese bloque que estudiamos la semana pasada, pero el 8.6 continúa. Dice el 8.6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y como dije, lo que estudiamos la semana pasada era nomás para recordarles cuál es el propósito de la ley. Bueno, la ley del tabernáculo y el sacerdocio nos dice que era una sombra, una figura, ¿ok? Ahí en Hebreos 8, que es una sombra y figura de, de las cosas que iban a venir, ¿ok? Nos dice el 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Celestiales. En el cielo hay un tabernáculo, que todo el tiempo ha habido un tabernáculo, y también hay un sacerdote en el cielo. ¿Okay? Ahora, el tabernáculo y el sacerdocio que recibió Israel era un modelo. ¿Okay? Era un modelo. Y así como dice allí en el versículo 5, como se le advirtió a Moisés. Ahora, cuando dice ahí que se le advirtió a Moisés, le está enfatizando Jehová a Moisés: no le cambies nada. ¿Okay? No le cambies nada al modelo. ¿Okay? En el cielo está el verdadero, pero lo que recibió Israel era un modelo. ¿Okay? Y le dice: no le cambies nada. ¿Okay? Porque si le cambias al modelo, vas a cambiar la imagen o la sombra que el modelo representaba. ¿Okay? Y desde el capítulo 1 y versículo 3, el escritor de Hebreos aboga, insiste, que nuestro Señor es sumo sacerdote en el cielo. Es sumo sacerdote arriba, ¿okay? No aquí en la tierra. Y nos dice ahí en el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas o ahí arriba. Ahora, en la tierra, su verdadero propiciatorio, hermanos. La palabra propiciatorio viene de dos palabras en el hebreo: silla de misericordia. Es lo que significa la palabra propiciatorio. Silla de misericordia o trono de misericordia. Y en la tierra, su verdadero propiciatorio, su silla de misericordia, nunca fue aquí.
¿ok? Nunca fue aquí. En Primera de Crónicas, capítulo 28, David junta a toda la gente, a los principales del pueblo, a los jefes, a todos los junta. Y él les dice, ¿verdad? Que el plan de él era hacerle una casa a Jehová. Un lugar eh, el arca, donde estaba, ¿verdad? El propiciatorio. Y miren lo que dice, versículo 2. El versículo 1 dice que juntó a todos los hombres poderosos y valientes de los hombres. Dice la Primera Crónicas 28 y versículo 2 dice, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposará el arca del pacto de Jehová. Él quería hacer una casa, un templo, para poner el arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y una urna con el maná. Y arriba estaba el propiciatorio. ¿Okay? Pero dice ahí, y dice, la cual reposará el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. ¿Okay? Pero cuando habla aquí del arca del pacto y del templo que quería hacer, le llama el estrado de sus pies. El estrado de sus pies. El Señor, allá en Juan 2, cuando él declaró, cuando él dijo, destruir este templo y en 3 días yo lo levanto. Los que oyeron le dijeron, 47 años. O sea, el templo de Herodes tenía 47 años. Lo habían, era el templo antiguo que se estableció con el remanente que regresaron de Babilonia. Pero Herodes, para ganar el favor a la gente, lo embelleció. Y cuando dice, y 47 años, ¿se imaginan ustedes, hermanos? Qué hermosura del lugar. Si ya tenía tanto dinero invertido en 46 años, dice, se edificó este templo. 46 años. De todos modos, sigue siendo el estrado de sus pies. ¿Okay? Y David y Salomón, ellos entendían esto. ¿Okay? Ellos entendían esto. Que por más que embelleces el templo, por más que lo hagas el lugar más hermoso de todo el mundo, de todo es parte de la tierra y sigue siendo el estrado de sus pies. En Salmos 132, tenemos aquí, creo yo que está hablando aquí de la gente que regresó de Babilonia o gente que entendía estas cosas, ¿verdad? Porque aquí la gente dice que ellos, dice el 132 y versículo 4, dice, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Este salmo no se atribuye a David, pero la gente se está acordando de lo que dijo David. En el versículo 1, acuérdate, oh Jehová de David, y de toda su aflicción. ¿Okay? Y dice que él no va a descansar ni va a dormir, dice, hasta que no encuentre morada para el fuerte de Jacob. Versículo 6. He aquí, en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, entraremos en su tabernáculo. Nos postraremos ante el estrado de sus pies.
Entonces, el templo, el arca, todo eso, el propiciatorio que estaba aquí en la tierra con el pueblo de Israel, le llama el estrado de sus pies. El estrado de sus pies, donde reclinas tus pies. Ahora, Isaías 66, el último capítulo de Isaías, y versículo 1, es como un eco, o sea, está repitiendo lo que dijo David y lo que dijo Salomón. Cuando Salomón levantó el templo, dijo Salomón, está grande todo esto, ¿verdad? Pero ¿quién puede levantar un templo que te puede contener si tú habitas todo el universo? Y aquí en Isaías 66 y versículo 1, quizás está hablando en contra de un pensamiento que ellos tenían. Jehová dijo así, el cielo es mi trono. ¿Okay? El cielo es mi trono. Ahí estaba el verdadero tabernáculo. ¿Okay? El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Ahora dice, ¿dónde está la casa en que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Aquí en la tierra no hay lugar. Lo que tenemos, lo que recibió Israel era un modelo, es todo. Y por más que lo embellecieran, por más que le hicieran, lo tapizaran de oro y todo, de todos modos era de la tierra y era el estrado de sus pies. Ahora, en Hebreos 8:1 nos dice que el Señor está sentado a la diestra del trono de Dios. Okay. Allá está. Okay. Y lo insiste que aquí en la tierra no, no había, para él no es que no era digno, simplemente eh, él es Jehová y aquí en la tierra no se va a sentar en un banco, se va a sentar en el cielo, en su trono. Okay. Dice Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. En los cielos. Para nosotros es un trono de misericordia, el propiciatorio. Pues. Si tenemos tal sumo sacerdote, vamos a llegar. Vamos a llegar. Si tenemos a Jesús y creemos que Él es el Hijo de Dios y está a la diestra de Dios como nuestro sacerdote, vamos a llegar. ¿Okay? Vamos a llegar. Ahora, en Romanos 8, aunque no menciona el sacerdocio, de todos modos, el concepto o el trabajo de un sacerdote, ahí está. ¿Okay? Y vamos a leer del versículo 33, Romanos 8, 33 al 39. Me cambié de letra. Dice, y empieza el pensamiento más atrás, pero por motivos de tiempo, dice versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Okay. La palabra intercede es en el presente, que no está en el pasado, sino que en el presente. En este momento el Señor intercede por nosotros. ¿Okay? Hablamos la semana pasada, ¿verdad? Que no hay ni un día que nosotros no ocupamos que el Señor esté a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Okay? Y dice 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes,
en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No por medio de nuestras obras, no por medio de la ley, ni por medio del sacerdocio, no. Por medio de aquel que nos amó. Y siempre Él tiene que estar en medio. Uno de los grandes errores que ha hecho la iglesia y las iglesias es de que ponen a la iglesia en medio. Y el Señor lo ponen a un lado. O ponen a un santo, o ponen a la Virgen María. Nomás hay uno que puede estar en medio. Jesús o el pecado, uno de los dos. Okay. Y aquí nos dice que Él es el que está en medio, porque nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el 38, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese es el pensamiento bendito. Okay. Ese es el pensamiento bendito. Okay. Dice que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, hermano. Él intercede por nosotros. Por eso, bendito sea el Señor. Ahora, en Hebreos 8, del 6 al 7, nos presenta aquí otra vez el pacto. Ya lo presentó una vez en el Hebreos 7, 22, y ahora lo va a presentar, pero ahora más a fondo, va a hablar más ahora del pacto, el resto del versículo capítulo 8, del 6 hasta el fin. ¿Okay? Pero si no tenemos una buena idea de pacto y cómo se lleva a cabo y qué representa, vamos a empezar a hacer diferencias nosotros, antiguo en contraste con el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento en contraste con el Antiguo Testamento. Y vamos a mirar muchas diferencias que no están allí. Y mi pregunta es, ¿cuáles son las diferencias? Yo sé que hermanos me han dicho, sí hay una diferencia, que esto y que aquello. Pero cuando examinamos bien lo que la palabra de Dios dice, vamos a darnos cuenta que no hay ninguna diferencia. Y vamos a ver por qué no puede haber diferencias. ¿Okay? Ahora, aquí vemos quizás la primera diferencia en nuestra mente. En versículo 6, Hebreos capítulo 6, 8 y versículo 6, dice ahí que, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. A ver si en las 2 horas podemos cubrir nomás este versículo. Y lo digo porque, aunque lo hemos repetido muchas veces, se nos olvida. O batallamos para retenerlo. Primero vamos a mirar aquí que dice ahí que por tanto, pero ahora tanto mejor ministerio es decir, cuanto es mediador de un mejor pacto. Vamos a mirar primero la palabra pacto para poder entender lo demás. ¿Okay? En la otra versión dice ahí un pacto superior. Ahora, en Hebreos 7:22, dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Primero dice que es fiador y aquí es mediador. No son lo mismo. Fiador es uno y mediador es otro. En Hebreos 7:22, fiador. Uno que está allí como un tipo de enganche, como una garantía. ¿Okay? Hasta que no viniera. Pues ya viniendo al mundo ya no es fiador. Ahora es mediador. ¿Okay? Pero antes de venir era fiador. ¿Okay? Y todavía es fiador porque para nosotros, ¿okay? Él es nuestra garantía aún hoy. Pero aquí dice que es mediador. Primero tenemos que hablar otra vez de lo que es un pacto.
Y ya les he dicho muchas veces, ¿qué significa pacto? A ver, Juan, ¿qué significa pacto? La palabra pacto, de la palabra berit. La palabra pacto significa un acuerdo. No. Es lo que estamos diciendo, que no es un acuerdo. No es un pues. acuerdo. ¿Alguien quiere contestar? Es una alianza. No, tampoco. Bueno, sí, pero... Cortar. No, palabra. Una entrega. Ok, ¿qué dijiste, Rosy? Cortar. Cortar. Ah, sí, sí. Ahí tienen que empezar. Si no empiezas ahí, no vas a entender. Cortar. Cuando cortaban el animal. Cortar por la mitad. Es lo que significa la palabra pacto, cortar. Ahí empiecen. Ahí empiecen. Marta, te voy a dar el anfitrión para que mantengas a... Porque si no, vamos a estar oyendo... ok, cuando una... ok, pero si van a participar, prenden su micrófono y luego lo apagan, porque en la otra grabación tuvimos mucha interferencia. Ok, entonces, la palabra pacto significa cortar por la mitad. Okay. Y eso lo encontramos allá atrás, ¿verdad? Porque sí hay un protocolo, Génesis 15 hay un protocolo, hay muchos lugares en la Biblia donde agarras pedacitos de rompecabezas y los vas poniendo. Ahora, no. Ahora en Génesis 15, cuando Abraham, Dios le dijo, ¿verdad? Que lo va a bendecir. Abraham dijo, pues no tengo ni un hijo. Y Dios dijo, mira las estrellas y cuéntalas. Y dice ahí que Abraham creyó, versículo 6, y le fue contado por justicia. O sea, ahí la fe llegó o sea, tenía esta fe tremenda Abraham. Pero luego, en el versículo 8, le dijo Abraham a Jehová, y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredad? No es una duda de Abraham, simplemente está pidiendo a Abraham, como quien dice, algo seguro, ¿verdad? Algo seguro. Y Jehová nos dice, Hebreos 6, ¿verdad? Que Jehová, no pudiendo jurar por otro, juró por sí mismo, por uno más, juró en el nombre de Jehová, le juró. ¿Okay? Y le dice, ok, Abraham, te voy a mostrar que yo voy a cumplir con esto, que yo estoy entregado a esto. ¿Okay? Entonces le dice el 9, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtula también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. La palabra pacto del hebreo berit es lo que significa partir por la mitad. Y miren, era el versículo 9, una becerra. Nomás imagínense ustedes, Abraham cortando una becerra en la mitad. Y luego una cabra cortándola en la mitad. Y luego un carnero cortándolo en la mitad. Nosotros nunca hemos hecho algo así. Pero era algo impresionante, algo impactante. Y las tórtulas, las aves, no las partió en la mitad, sino que las abrió nomás. Y así. Casi como una cruz. Si agarras un pajarito de las alas, iba a estar como una cruz. Y esas, quizás puso una ave en este lado y la otra ave en el otro lado. Y la sangre de la becerra, de la cabra y del carnero, la sangre chorreaba en medio. Okay. Y es lo que hizo Abraham. Sus manos se llenaron de sangre. Y había sangre. Y el plan, o sea, cuando se establecía un pacto, caminabas sobre la sangre. En este caso, Abraham no caminó sobre la sangre.
Solamente Jehová caminó sobre la sangre. Y Jehová, nos dice el 18, que ese día Jehová había hecho un pacto con Abraham. Y Dios entrega a su descendencia, daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Se entrega a darle a Abraham toda esta tierra. ¿Por qué? Porque va a tener una tremenda descendencia. ¿Dónde van a vivir? Van a vivir aquí. Y no tienen ningún hijo todavía. Pero aquí van a vivir. Ahora, tenemos otra referencia a lo mismo en Jeremías 34, 18 y 19. En Jeremías 34, 18 y 19. Y aquí Dios le está diciendo al pueblo de Judá que Dios va a levantar a los caldeos y los va a traer y los va a castigar. ¿Okay? Los va a castigar porque ellos no han permanecido en el pacto. ¿Okay? Les va a traer espada, les va a traer hambre, pestilencia y todo eso. Versículo 17 dice versículo 18, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas. También hicieron lo mismo, partieron un becerro en la mitad, pusieron una parte en un lado y otra parte en otro lado y la sangre se chorreó y ellos caminaron. ¿Okay? En el caso de Abraham solamente Jehová caminó, pero ellos caminaron, ¿okay? Sobre la sangre. Dice, y porque no guardaron el pacto, ¿okay? No llevaron a efecto las palabras del pacto, dice el 19, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, ¿okay? Los entregaré en mano de sus enemigos, en la mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comidos de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. No los van a enterrar. Dijo Dios, sus cuerpos serán estiércol, o sea, abono para la tierra. Y cuando Jehová hizo el pacto con Abraham, Jehová solo, porque Abraham estaba como desmayado allá. Pero al pasar entre las partes de los animales sacrificados, ellos juraban a entregarse a cumplir con la promesa. Y la maldición era esta. Okay. Porque la bendición es de que yo voy a bendecir a tu descendencia, Abraham. Les voy a dar esta tierra porque ocupan tierra. Van a ser como las estrellas del cielo. Pero si no cumplo, hace cuenta que Jehová le está diciendo a Abraham, si no cumplo, sea yo como ese becerro, como esa cabra, como ese carnero, que me partan por la mitad. Es lo que le está diciendo Dios a Abraham. Si no cumplo, ya con eso Abraham quedó satisfecho. Va a cumplir. ¿Por qué? Porque juró y se ha entregado. Ahora, nosotros estamos lejos en cultura y conocimiento de esos pactos antiguos. Que todavía en el Medio Oriente, a veces no entendemos nosotros acciones de ellos, ¿verdad? Un tío que va y mata a una sobrina porque la sobrina se casó con una persona que no era de su gente. La matan, la degollan o la queman y cosas así. ¿Pero por qué? Porque hay pactos entre ellos y las maldiciones no son multas. No, te voy a meter en la cárcel porque te casaste. No. Te voy a partir en la mitad. Vas a morir. El caso de Nabucodonosor con el rey Sedequías en Segunda de Reyes 25. Segunda de Reyes capítulo 25. Ahora, cuando leemos esto, hermanos, a veces quedamos medios
medios pensativos, ¿verdad? Pero ¿por qué tanta crueldad? Alguien no debe de tener esto en su corazón. ¿Okay? Aquí, vamos a leer del versículo del un poquito nomás, porque no, el tiempo no nos va a dejar, pero el 25 habla del reinado de Sedequías, que fue el último rey de Judá. ¿Okay? Y él reinó, creo que 11 años, pero en el año 9 vino Nabucodonosor y sitió la ciudad. ¿Okay? Y dice el 3, y a los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Dice el 4, abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que está entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos, o sea, de los de Babilonia, siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso, pues, el rey le trajeron al rey de Babilonia, preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Ahora noten, degollaron a sus hijos, a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Ahora, Nabucodonosor no hizo esto con otros reyes, ¿verdad? Que no pagaban impuestos o algo así. Pero esta es una tremenda crueldad, lo que hizo Nabucodonosor con Sedequías. Ahora, en el versículo anterior, nos dice allí, en versículo 18, nos dice parte de lo que pasó. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre era Hamatúa, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Se rebeló contra el rey de Babilonia. ¿En qué forma se rebeló? ¿Qué hizo? Pues yo estuve buscando en Segunda de Reyes y estuve busque Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, porque yo me acuerdo que había leído algo más información, no la encontré. ¿Sabes dónde está? Está en Ezequiel 17, hermano. Vamos a ir a Ezequiel 17. Y por eso es importante, ¿verdad? Cuando estamos estudiando, ¿verdad? Tenemos libros de historia, pero también tenemos los profetas, y los profetas a veces llenan huecos que quedan en los libros históricos. ¿Okay? Ahora, Ezequiel 17, tenemos del versículo 12 al 20, pero no tenemos tiempo para leer todo, pero lo más voy a leer es suficiente para que entiendan lo que pasó. ¿Okay? Dice el 17, versículo 11. Ezequiel 17, 11 dice, y vino mi palabra de Jehová diciendo, di ahora a la casa rebelde. ¿No habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Estamos hablando de Joacim, se lo llevó a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él. Y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que el reino fuese abatido, o sea, que el reino esté débil y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Le hizo un favor Nabucodonosor. Puso a Sedequías como rey, le dejó un ejército pequeño,
le quitó a sus consejeros más hábiles y lo dejó débil. ¿Para qué? Para que guarde el pacto. Para que dependa solamente en el rey de Babilonia. Dice 15, pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará él de estas cosas que estas cosas hizo? El que rompió el pacto podrá escapar. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar. Va a ir a vivir con Nabucodonosor, allá, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Y lo repite en el 18, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto. Otra vez en el 19, por tanto así dice Jehová el Señor, que vivo yo, que el juramento mío, que menospreció mi pacto, que fue quebrantado, lo traerá sobre su misma cabeza. Ahora podemos entender un poquito mejor por qué Nabucodonosor le mató a sus hijos en su presencia y luego le quitó los ojos. Porque menospreció el juramento y rompió el pacto. No se lo va a llevar encadenado a Babilonia para que pase su vida en una prisión. Eso no es maldición. Dice que degolló a sus hijos en su presencia y luego le sacó los ojos. ¿Por qué? Aunque yo creo que Sedequías de seguro le rogó a Nabucodonosor, mátame, pero no hagas esto en mi presencia, no mates a mis hijos en mi presencia. Nabucodonosor, no, te voy a matar a tus hijos ante tu presencia. ¿Por qué? Porque esa era la maldición. Verir, partir por la mitad, era lo máximo en la entrega. Nabucodonosor se entregó a sostenerlo a él, a sostener su reino. Y Sedequías se entregó al rey de Babilonia. Nabucodonosor dijo, yo me voy a encargar de ti. ¿Okay? Hizo un pacto con él. Puedes estar seguro que mientras tú estés entregado a mí, yo voy a estar entregado a ti. Y Sedequías dijo, yo juro, y se entregó al pacto. Pero rompió el pacto. Ahora Nabucodonosor lo tiene que partir por la mitad. ¿Cómo lo va a hacer? No lo va a partir físicamente por la mitad, sino que él mejor va a consultar a gente. ¿Qué es lo peor que puedo hacer con este hombre? El castigo partir por la mitad. ¿Qué significa? Bueno, ¿qué es lo peor que podemos hacer con este hombre? Ya puedo ir sus consejeros, no lo mates a espada. Eso sería una muerte muy rápida y con poco dolor. Mira, rey Nabucodonosor, lo peor para este sería que le mates a sus hijos en su presencia. Y luego le sacan los ojos, que sea lo último que sus ojos contemplan, y no lo mates. Llévatelo vivo, tráetelo vivo para Babilonia, para que el resto de su vida esté pensando en eso. Esa es una manera de maldecir cuando se rompía el pacto. ¿Por qué el pueblo le pidió a Pilato? Queremos que crucifiques a este hombre. Queremos que lo crucifiques. No, nosotros, dijo, ustedes tienen una ley, lo pueden apedrear, lo pueden matar a espada. No, nosotros queremos maldecirlo. Pactos modernos, hermanos, que el Tratado de Libre Comercio, pactos modernos, ni se aproximan, hermanos, al concepto del Medio Oriente, al concepto de pactos, aquellos pactos antiguos. Si se rompe el Tratado de Libre Comercio, pues
Simplemente van a multar a la nación, van a multar a México, se van a multar o van a cerrar la garita. Es todo. No va a haber más consecuencias. ¿Sí? No vamos a mirar a gente colgada ahí en los puentes como en otras partes, que simplemente vamos a subirle a las multas, vamos a poner un impuesto, o vamos a cerrar la carita, cosas así. Pero no hay más consecuencias. Nada se acerca a los pactos antiguos. Ahora bien, ¿qué es lo que hace este pacto del Señor mejor o superior? Yo creo que aquí es donde nos desviamos en el libro de Hebreos cuando estamos hablando de que es un pacto mejor. ¿Okay? Vamos a leer otra vez acá Hebreos capítulo 8. ¿Okay? Y dice allí, versículo 6, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, ¿okay? Cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Qué es lo que hace este pacto mejor o superior? El, ¿eh? Las promesas. El mediador. El mediador. Nuestro mediador tomó nuestra declaración de maldito, o sea, de maldición. ¿Ok? En Gálatas 3, no es el documento, hermanos, lo que lo hace mejor, es la persona, el mediador. En Gálatas 3 y versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y no solamente de la ley, de ley en general. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Allá en el libro de Hebreos, digo, de Deuteronomio capítulo 28 y también en el último capítulo de Levítico, tenemos ahí las bendiciones y las maldiciones. Todo pacto tenía bendiciones y maldiciones. Las bendiciones que Dios te va a bendecir la canasta, te va a bendecir el ganado, todo te va a bendecir, todo. Pero si violas el pacto, va a caer la maldición. Nuestro mediador tomó nuestra declaración de maldito, hermano. No es el documento lo que hace esto mejor, sino que el mediador. Ahora, vamos a leer, hermanos, todo el bloque de Gálatas capítulo 3. Dice el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso se encuentra en el libro de Deuteronomio. Maldito todo aquel que no cumple. ¿Okay? Porque está haciendo pacto. Dice Marta, porque estamos en un pacto. Ahora, versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Eso se encuentra en Deuteronomio 21 y versículo 23. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, como nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe. La promesa del Espíritu. Hermanos, dice, hablo en términos humanos. Un pacto
aunque sea de hombre, una vez rectificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y retiro aquí, sigo insistiendo que la ley que vino 430 años después no modificó, ni abrogó, ni invalidó la promesa en absolutamente nada, nada. Entonces, ¿cuál es la necesidad de cambiar la ley? Hemos enseñado contrario a la evidencia escritural, hermano, que es necesario reemplazar el antiguo con el nuevo. ¿Por qué? Porque nos era contraria. ¿En qué era contraria? El escritor de Hebreos, y ahora yo también, yo pido la escritura. Pero en versículo 21, él hace la pregunta. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Que Dios quitó el Antiguo Testamento porque era contraria, no era contraria a nosotros, al contrario. Nos dice en versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Era más bien una ayuda. Vamos a dejar ahí, hermanos, porque no sé, no me di el tiempo, pero vamos a dejar allí y en la segunda hora vamos a continuar con este estudio, ¿ok? Voy a pausar aquí la